Bien, permítame solucionar nada más el inconveniente porque no se está grabando el video y continuamos, ¿sí? Bien, hasta que mi compañero pueda solucionar el inconveniente, pues estábamos viendo un poco de los componentes que tiene el vehículo, hablando de los sistemas, en este caso de la suspensión y de la dirección, ¿no? Pues bien, estábamos viendo, perdón, creo que ya se arregló el inconveniente, les dejo el paso. Sí, ya pudimos solucionar, ya se está grabando para que los otros compañeros puedan revisar este tipo de grabaciones que les conviene, ¿no? Saber este análisis. Bien, continuamos en cambio, ya habíamos visto, ¿no? Brazo de dirección, ¿sí? Caja de dirección. El elemento que sigue, sí, es este elemento de aquí, sí, está como varilla, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí? En donde se puede deformar si sufre algún tipo de impacto, ¿sí? Igual hay otro tipo de estos componentes, ¿sí? Al fondo. Esta es la columna de dirección, ¿sí? De aquí ya va al habitáculo del vehículo, ¿sí? Ya al volante. Bien, eso serían los componentes, sí que ya los habíamos revisado, pero no queda por demás revisarlo en un vehículo, ¿sí? Real. Bien. Eh, a ver, ya revisamos sí, dirección, sí, un poco la suspensión. Bien. Estos elementos, ¿sí? Vamos a irnos un poco al neumático, ¿sí? Como podemos apreciar, sí, dentro, ¿sí? Bueno, no se puede apreciar muy bien, pero ya lo habíamos apreciado desde la parte interna, ¿no? Cómo estaba la disposición del amortiguador, ¿sí? Y la disposición del muelle helicoidal, ¿sí? Permítame un minuto y mientras me dirijo hacia el otro vehículo para poder en cambio revisar un poco la suspensión, ¿sí? De lo que se refiere a, a ballesta, netamente a ballesta. Sí, estos elementos, como les comentaba el día de ayer, son los que más utilizamos, sí, o más se utilizan en cuanto a vehículos livianos, ¿sí? Ya sean autos, jeeps o camionetas, ¿sí? Permítame, me dirijo hacia el otro vehículo para que en cambio puedan apreciar, ¿sí?
Bien, continuemos, sí. Permítanme un minuto, sí, para que puedan apreciar de mejor manera. Ok. Bien, sí, este vehículo, ¿sí? Es una camioneta, sí, es una camioneta Mazda, sí, el cilindraje 2200. Sí, en este vehículo tenemos la llanta de emergencias en la parte posterior, por lo que no nos permite apreciar muy bien, sí, de ese lado. Bien, vamos a un poco ver, sí, de este lado, ¿sí? Bien, sí, aquí, sí, bien, ahí podemos apreciar mucho mejor. Un minuto mientras coloco esto aquí, sí, ok. Sí, allá, sí, el elemento que tenemos aquí es un amortiguador, ¿sí? En este caso vemos que es otro tipo de disposición, ¿sí? Otro tipo de forma de amortiguador, ¿sí? Muchos de estos amortiguadores, como lo habíamos comentado ayer, pueden ser neumáticos, pueden ser hidráulicos, ¿sí? Ya dependerá del vehículo, ¿sí? Bien, lo que nos interesa, ¿sí? Las ballestas. Las ballestas es igual un tipo de suspensión, ¿sí? Que nos permite realizar o soporta mayor peso, ¿sí? Por eso se utiliza en camionetas, ¿sí? Porque cargan distintos materiales, ¿sí? Que generan peso, ¿sí? Entonces esto lo que nos permite es absorber las vibraciones que sufre el neumático, pero también nos permite eh, proporcionar de confort, ¿sí? Y seguridad al vehículo, ¿sí? Entonces, como podemos ver, en la clase de hoy justamente vamos a revisar estos temas en cuanto al desmontaje, ¿sí? De la barra estabilizadora que vimos en el otro vehículo y el desmontaje de este tipo de ballesta, ¿sí? Bien, aquí tenemos, como les habíamos indicado, ¿sí? Estas hojas de metal, ¿sí? Ya. La primera es la hoja principal, ¿sí? Luego tenemos una serie de hojas secundarias, ¿sí? En un orden, ¿sí? Vemos que están en diámetros diferentes, ¿sí? De espesor, perdón. eh, Espesor diferente, ¿sí? Para poder soportar, ¿sí? Mayor tensión en la parte superior. Y aquí tenemos unos seguros, ¿sí? Por debajo son sujetados con pernos, ¿sí? Cuando nosotros realicemos, ¿sí? El cambio o vamos a verificar si el perno guía que viene en el medio de este elemento, ¿sí? El perno guía, eh, lo que debemos hacer, sí, es elevar toda la transmisión, ¿sí? Y ayudarnos de una gata aquí, ¿sí? Para que no, para que el vehículo, sí, al zafar nosotros de estas abrazaderas, sí, al zafar nosotros de este elemento, sí, ya vamos a revisar el nombre técnico de este tipo de elementos, sí, zafamos los tornillos. Entonces esto cae. Obviamente que ahorita está tensionado, ¿verdad? Entonces al liberar esto, sí, la tensión que está aquí hace que este tipo de elementos, sí, se empujen hacia abajo. Entonces nos ayudamos de una gata para ir liberando lentamente esta presión. Entonces elevamos esto, quitamos este perno y por ende ya soltamos el amortiguador, ¿verdad? Entonces lo único que nos resta es quitar estos cuatro pernos, asegurarnos de que la tensión aquí sea liberada eh, de manera mínima, si vamos liberando la tensión. Y para un poco, pasar acá, ¿sí? Aquí nosotros, y como se puede apreciar, tenemos bujes, ¿sí? Se puede apreciar bien. Aquí tenemos bujes, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es igual quitar este perno, sacamos el pasador y la hoja queda netamente liberada. Entonces ya podemos realizar la expresión y verificación de estas hojas, si en un caso se rompió o necesitamos realizar el cambio de alguna de estos elementos, ¿sí? No sé si alguien tiene algún tipo de pregunta, ¿sí? Si no, ya iríamos un poco a analizar, ¿sí?
como les digo, el desmontaje o despiece de estos componentes. Bien, permítame un minuto, ¿sí? Bien, deme un minuto y ya continúo. Bien. Nadie, no tienen preguntas, entonces, sí, solo me queda acotar, sí, ciertas cosas y de lo que apreciamos en el vehículo. Sí, como vemos, es muy necesario, sí, realizar las inspecciones, sí, ya sean netamente visuales, sí. Por ejemplo, en el caso de los dos vehículos, sí vimos que, obviamente, por las condiciones, sí, por donde ruedan y todo esto, ¿sí? Si bien es cierto, están sucias, ¿sí? Es grasa, ¿sí? Pero no tienen ningún tipo de fuga, ¿sí? Entonces, ojo, siempre tenemos que revisar, ¿sí? Ya lo habíamos visto y hoy día también vamos a revisar, ¿sí? Cada qué periodo nosotros debemos realizar este tipo de inspecciones, ¿sí? Les comento, ¿no? Una inspección, por ejemplo, habíamos quedado que el líquido de freno se lo debe realizar cada 10.000 kilómetros, ¿sí? Pero no está por demás, ¿verdad? Como vemos que a veces existen algún tipo de desperfecto que se puede suscitar, ¿sí? Siempre debemos estar atentos de este tipo de situaciones, ¿sí? Y evitar cualquier tipo de riesgos para los ocupantes del vehículo, ¿sí? Por ende, vamos a realizar una inspección diaria, ¿sí? De los niveles, ¿sí? Ya sea hidráulico, del líquido de frenos, ¿sí? Que es los temas que estamos tratando en estas clases, ¿sí? Entonces, como les comento, el, el sentido que tiene que nosotros un poco les guiemos, ¿sí? En vehículos reales que están aquí a nuestra disposición, es para que ustedes comprendan, ¿sí? E identifiquen cada elemento que se está analizando en clases de manera teórica, ¿sí? Entonces, espero
que hayan podido apreciar, ¿sí? Ya voy a ver qué sucedió con la grabación, ¿sí? Para que sus otros compañeros igual puedan seguir el curso, ¿sí? Y poder entender un poco mejor. Bien, daríamos inicio ya a la clase del día de hoy, ¿sí? Le doy paso a mi compañero quien iniciará con la capacitación. Bien, muchas gracias. Pues bien, sí. Retomando un poco lo que mi compañero acaba de hacer, acerca un poco de ir revisando los componentes, un poco más real se puede decir en un vehículo, ¿no? Tenemos esta disposición para poder ir apreciando, en este caso, los elementos de un vehículo más pequeño, lo que era el Gran Vitara, como podían ver, y de un vehículo un poco más grande, una camioneta, se puede decir en el aspecto de la suspensión, ¿no? Vamos a ir viendo en la clase algunos desmontajes, ¿no? Como nos venía diciendo nuestro compañero, vamos a ir viendo cada cuánto se debe realizar esto, algunos factores que inciden, ¿no? Entonces, pues bien, deme un minuto y ya comenzaremos con la presentación de la clase. Muy bien. Muy bien, aquí tenemos lo que es la revisión un poco de los elementos que ya estábamos viendo, ¿no? Bien, hablemos un poco acerca de lo que es la barra estabilizadora, ¿no? Pues sabemos que es un elemento elástico que es parte del sistema de suspensión, de igual manera como otros elementos, como ya hemos visto en el sistema de amortiguación, como los muelles, ¿no? Entonces, este elemento también es muy importante, refiriéndose de igual manera a tanto vehículos livianos, ¿no? Pues bien, sabemos que un vehículo cuando está en un tipo de curva, ¿no? Tiende a girarse, ¿no? O a irse, como decir, en la parte externa de lo que es la carretera. Entonces, por ese motivo, tenemos este elemento que es la barra estabilizadora, que nos va a ayudar a distribuir la fuerza cuando se toma una curva, ¿no? Esta fuerza se va a distribuir en ambas ruedas. Esto nos va a ayudar a que se minimice la inclinación de la carrocería, ¿no? Como vemos aquí, es como que se estuviera yendo para un lado. Entonces, esto nos va a ayudar y asegurar una mejor seguridad al momento de la conducción. Ok. Sí, pues aquí tenemos unas ilustraciones. ¿Qué pasaría qué pasa si no tenemos este tipo de barra? Aquí vemos, aquí evidenciamos lo que el vehículo, ¿no? No, no, no se desplaza, no se ala para un lado de la carretera, ¿no? A diferencia de un vehículo que no cuenta con este elemento, ¿no? Tiende a irse como hacia un lado, ¿no? Y de igual manera afectando a tanto la suspensión y el elemento muelle que tenemos de un lado del vehículo. Entonces es con este fin que se hace o que se instala este elemento. Ok, aquí tenemos otra ilustración y de color verde para su mejor identificación de la barra estabilizadora. Pues bien, aquí contamos con unos elementos. Aquí tenemos unos silent blocks que ya les voy a explicar un poco mejor de los dos lados, para que esté un poco mejor anclado, ¿no? Al vehículo. Ok. Vamos a hablar acerca un poco de lo que es el montaje y el desmontaje de la barra estabilizadora. Como sabemos, a veces hay momentos o ya corremos con un tiempo en donde estos elementos llegan a sufrir un tipo de desgaste, ¿no? Por el uso que se le da al vehículo, llegan a desgastarse. Entonces, bien, vamos a ver un poco lo que es este desmontaje y montaje.
Ok, aquí vamos a tomar un punto y es lo que hemos recalcado siempre que vamos a hacer un tipo de mantenimiento o en sí vamos a incidir dentro de lo que es el vehículo, la seguridad ante todo. Los equipos de protección personal son muy importantes para cuidar nuestra integridad física, ¿no? Entonces, bien, un recordatorio acerca de estos elementos. Pues bien, la inspección visual no está de más en algún tipo de, ya sea este desmontaje o montaje o cualquier tipo de procedimiento que se vaya a realizar en algún vehículo, la inspección visual es importante. ¿No? No, correcto. Pues bien, en este caso, como vamos a hablar acerca de la barra estabilizadora, vamos a elevar el vehículo, ¿no? Este siendo en el caso que contáramos con un elevador, ¿no? Si no, caso contrario, se lo puede elevar de las maneras convencionales que ya hemos venido viendo, con torretas, ¿no? O en su defecto, en un tipo de fosa. El punto aquí es tener acceso y mejor visualización de este elemento. Ok. Bien, ya hemos identificado lo que es el elemento a desmontar, que es la barra estabilizadora, ¿no? Como lo vemos aquí, que viene a lo largo de lo que es la carrocería, el chasis del vehículo, ¿no? Y conjuntamente con la suspensión. Muy bien. Bien, aquí tenemos unos elementos de los que yo estaba tratando de... Mi compañero hizo énfasis en el momento de dirigirse al vehículo, al primer vehículo. Aquí tenemos unos elementos que son unas gomas que se les llama, o también silent blocks. La función de estos elementos es reducir, en este caso, o que se evite el contacto de metal con metal, ¿no? Y de igual manera para reducir las vibraciones y ruidos que se van a producir por el mismo hecho de el funcionamiento de estos elementos. Estos elementos son los que se llegan a desgastar por el mismo hecho de que están en constante vibración o con el tiempo mismo ya llegan a endurecerse, ¿no? Entonces, como es caucho, llega a formarse como unas pequeñas fisuras. Entonces, el cambio de estos elementos es vital para evitar ese tipo de ruidos, ¿no? Ok. Bien, aquí tenemos una pequeña ilustración, ¿no? Un pequeño sobremontaje, se le puede decir, acerca de este tipo de elemento, que es la barra estabilizadora. Aquí tendríamos unos alojamientos donde se va a ir la barra y estos van a ir a lo largo de la misma, ¿no? Y de igual manera aquí tenemos unas violetas de acople para que el agarre de la barra sea la mejor y no tengamos inconvenientes. Esto es en el caso de la suspensión de lo que estábamos hablando. De igual manera aquí contamos con unos pernos, ¿no? Que van a ir sujetos para evitar los ruidos o los movimientos. Ok. Déjenme presentarles un pequeño video para que tengan una apreciación mejor de lo que es este tipo de cambios, ¿no? Pues bien, aquí vemos cómo se está preparando un vehículo para ser elevado. Estamos hablando cerca de una concesionaria, se puede ver. Y aquí quiero recalcar un punto importante que es la seguridad, como les estaba mencionando, ¿no? Aquí estamos tratando de concienciarles acerca de este punto, de los guantes de igual manera, en el caso de realizar el mantenimiento. Ok, aquí utiliza un tipo de elemento que es una copa Torx, ¿no? Es el elemento para extraer los pernos que van a ir sujetando al buje. Bien, aquí tenemos lo que es el elemento que va a ir sujetando al buje y lo que sería la barra estabilizadora en sí. Pues bien, aquí hay que tener un poco de cuidado, a veces estos elementos suelen estar un poco oxidados, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de no aislar, en este caso sería la cabeza del perno, ¿no? Pues bien, se procede a retirar uno
un perno, ¿no? Y de igual manera, el otro perno. Aquí vemos cómo va saliendo. Ok, aquí también hace el uso se puede decir, una palanca o un destornillador, ¿no? Con el fin de poder sacar o que salga de una mejor manera la extracción de este tipo de buje. Perdón, de este tipo de silent block. Aquí estamos viendo cómo se está ayudando de estos elementos. Bien, ya quitó. Seguro para el buje, para el silent block. Aquí vemos, apreciamos un poco, ya estaba ya totalmente, ya, como les decía, en la goma se genera un tipo de fisuras, ¿no? Entonces esto es por el motivo por el que se cambia. Entonces, bien, aquí va a colocar el nuevo elemento. Y se puede apreciar que es una goma nueva. Muy bien. Bien, una vez colocada, quiero que se den cuenta aquí, la goma o el silent block tiene una pequeña fisura aquí que es para el mismo hecho de que pueda entrar de mejor manera, ¿no? Para que no haya dificultad al momento de colocarlo en la barra estabilizadora. Entonces, bien, aquí nuevamente va a asegurarlos. Si ven, hace uso de una palanca para reducir el esfuerzo que va a hacer al momento de colocarlo. Aquí vemos que está poniendo con mucho cuidado nuevamente los pernos, ¿no? Las pernas que van a ir sujetando a la goma. Aquí hace uso de otro elemento. Bien, cuando al tratarnos del manejo, o en este caso el mantenimiento, montaje o desmontaje, tenemos que irnos acoplando un poco a las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Como bien sabemos, no todos los vehículos son iguales, pero cuentan con los mismos componentes en este caso, ¿no? Entonces, un poco una acotación aquí. Bien, aquí está colocando nuevamente, asegurando al silent block. Muy bien. Entonces, bien, aquí era un pequeño video para que puedan apreciar lo que era este tipo de cambio de elementos, ¿no? Entonces, bien, ya una vez que ya hayamos, siendo este el caso de haber sustraído este elemento que es el silent block o la goma, que nos va a ayudar para reducir las vibraciones, ¿no? Entonces se llega a sustraer la barra estabilizadora, de igual manera quitando los elementos o los pernos que se van a encontrar aquí alojados para que la sustracción sea efectiva. Muy bien. Bien, aquí tenemos un poco, no sé si hay un poco alguna cuestión, alguna pregunta que desean hacer. Entonces, vamos a ver acerca del desmontaje de ballestas. Pues bien, mi compañero cuando se dirigió al vehículo, ¿no? A la camioneta, indicaba unos puntos muy importantes, que aquí vamos a ir recalcando de mejor manera. Pues bien, aquí tenemos el punto 1, que nos dice calzar el diferencial para que las ballestas vayan perdiendo tensión poco a poco. Pues bien, aquí lo que vamos a hacer, y como él nos explicaba, aquí tenemos todo lo que es el elemento diferencial. Aquí adentro van a estar un tipo de piñones, un tipo de coronas, se les puede decir, como para que me entiendan mejor. Estos elementos que están aquí adentro van a ayudar para que cada uno, independientemente de las ruedas,
tomen una velocidad, se puede decir, independiente, ¿no? Esto es un poco más en las curvas. No es lo mismo que una llanta en este caso. Una curva, mientras la otra va a recorrer un poco más de distancia. Entonces lo hace con este fin. Bien, este es el elemento diferencial que hacíamos de acotación. Esto se lo va levantando para que podamos, se puede decir, elevar, ¿no? Elevar todo este sistema y podamos realizar la sustracción. En este caso de las ballestas. Bien, aquí tenemos como un punto 2, colocar un elevador debajo de las ballestas. Pues bien, nosotros sabemos que estos elementos, por el mismo hecho de ser un vehículo bastante pesado, entonces va a estar sometido a una gran presión, ¿no? Entonces, al momento de ir desmontando, ir quitando los elementos de sujeción de la misma ballesta, entonces vale aquí poner un tipo de gato, se le puede decir, para que posteriormente esa presión que tiene se vaya liberando de poco en poco y no de golpe. Pues bien, si no pondríamos un tipo de elevación, en este caso el gato hidráulico, al momento de la extracción de los elementos, no, saldría totalmente disparado y puede ser bastante peligroso. Esa es una recomendación y un punto que debemos seguir al momento de sustraer este elemento. Bien, aquí tenemos un punto 3, que es aflojar las abrazaderas de las ballestas, ¿no? Pues bien, aquí tenemos un tipo de abrazaderas a lo largo de la ballesta. Entonces, lo que nosotros debemos ir quitando una por una, entonces, para que se pueda realizar la sustracción. Muy bien. Perdón, denme un minuto. Parece que está teniendo un pequeño inconveniente. Ok, no sé si ella se puede apreciar mejor, no sé si me ayudan confirmando. Sí. Ya, muchísimas gracias. Pues bien, estábamos hablando acerca de desmontar los casquillos de bronce de este elemento. Pues si bien sabemos, y como mi compañero de igual manera le hizo mención, aquí vamos a tener una hoja más larga, o de otra manera, la hoja principal, ¿no? Esta hoja principal es denominada también como la hoja maestra, y va a tener aquí unos tipos de bujes, aquí sí se le puede considerar bujes, ¿no? Cabe recalcar aquí también lo que es el silent block, que va con la barra estabilizadora, que es una goma sencillamente, y el buje ya es un elemento cilíndrico, se le puede decir un casquillo de bronce, como nos menciona aquí, con una cubierta de igual manera de caucho. Entonces cabe recalcar este punto, ¿no? Entonces lo que haríamos es desmontar, quitar este perno pasador de aquí, de los dos lados, ¿no? Tanto en este lado como en el otro extremo de la ballesta para poder sustraer. Ok. Bien, aquí también tenemos otro punto que es desmontar los amortiguadores. Este punto es también importante, ¿no? Sabemos que en la parte posterior de los vehículos contamos lo que es con el amortiguador de igual manera, que es un elemento que hemos venido estudiando y es esencial para absorber las irregularidades que se presentan en el camino. De igual manera va a ayudar en cierta forma a soportar todo el peso que va a contener el mismo, ¿no? Entonces es bastante importante el desmontaje de este elemento, ¿no? Ok. Pues bien, aquí quitaríamos lo que son los soportes y retiraríamos la ballesta de ambos lados de la suspensión. Aquí haciendo acotación acerca de la gata que les estaba mencionando, ¿no? Se la va a ir liberando poco a poco para que vaya bajando y la presión se vaya distribuyendo.
Muy bien. Hasta el momento no sé si existe algún tipo de pregunta que les pudiera ayudar o alguna opinión que desean dar. Ok, entonces continuemos. Vemos un poco lo que es la verificación de la suspensión, ¿no? Cuando hablamos de la suspensión, hablamos todo lo que es este tipo de sistemas que ya hemos venido hablando, los muelles, los amortiguadores en sí, ¿no? Entonces, bien, sabemos que hay tipos de vehículos en donde se les puede hacer de igual manera un tipo de inspección. Aquí les quiero hacer una acotación. Aquí nos encontramos, se puede decir, en un patio de revisión vehicular, en donde se encuentran o se puede visualizar de mejor manera un tipo de elemento, un tipo de plataforma que nos va a dar una pequeña vibración, ¿no? Unas vibraciones para saber si este sistema, ¿no? En este caso la llanta, cuenta con algún tipo de dificultad en el ámbito de la suspensión, ¿no? O en su defecto, como manera cotidiana se le puede decir, se puede presionar un poco lo que es el vehículo y ver si es que tiene mucha oscilación, ¿no? Entonces ahí podemos apreciar un poco mejor lo que es la suspensión, ¿no? Si está correcta o no. Muy bien. Veamos un poco lo que es la revisión de las partes mecánicas de la dirección y doy el paso a mi compañero para que les explique un poco mejor este tema. Bien, permítanme, les comparto la pantalla y continuamos. Muy bien, continuando, sí, con los temas que ya venimos tratando, sí, ya hicimos, sí, la verificación de estos componentes, sí, perdón, la inspección, sí, conocer un poco más de estos componentes, sí, como les digo, tanto la suspensión como dirección, sí, han ido evolucionando, sí, pero de cierta manera se mantiene, sí, ciertos componentes, ¿no? Se generalizan ciertos componentes, sí, que vamos a encontrar en la mayoría de vehículos. Bien, continuando el día de hoy vamos a realizar, sí, una revisión de las partes mecánicas de la dirección. Sí, no sé qué pasó, permítame un minuto. No, ok, ahí creo que sí se aprecia. Ahí sí se ve, compañero. Ok, gracias. Verán, continuando, ¿no? Vamos a realizar la revisión de las partes mecánicas. Sí, como les decía, ya un poco les expliqué afuera en el vehículo. Sí, debemos realizar estos giros de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, sí, perdón, de adentro hacia afuera, sí, para revisar rótulas y terminales de dirección. Pues bien, bueno, en mi caso, sí, como les había comentado el día de ayer, sí. Bien, como les venía comentando el día de ayer, sí, eh, sería mejor realizar una guía, sí. Sí, con de luz, sí. Obviamente vimos que el día de hoy, sí, intentamos que puedan ustedes apreciar los componentes, sí, pero un poco es molestoso este tema de la luz, ¿no? Entonces lo mejor es tratar de realizar este tipo
de guías, sí, en la mañana, sí. Como les comentaba, para el examen final estamos viendo cómo realizar este examen final práctico, ¿no? Y va a ser de una manera similar a lo que hicimos hoy día, ¿sí? Yo estaré inspeccionando el vehículo por medio de un teléfono celular, ¿sí? Con una guía visual, ¿sí? Audiovisual para ustedes, ¿sí? Y ustedes tendrán que ir describiendo qué componentes son, ¿sí? Un poco me adelanto a lo que estamos pensando en realizar para la evaluación final, ¿sí? Serían 3 o 5 preguntas muy fáciles, ¿sí? Por ejemplo, digamos, ¿no? Como ejemplo, el señor Mora, ¿sí? Me va a describir el proceso para desmontaje, ¿sí? E inspección de frenos. ¿Sí? Entonces, con ustedes realizamos ese proceso, ¿sí? Además de que ustedes suman un poco más de conocimiento práctico ya de esta manera visual, ¿sí? También verificamos que la información que aquí se está tratando, sí está llegando de la mejor manera a ustedes, ¿sí? Lo demostraron y por cierto, me faltó felicitarles, ¿sí? La mayoría obtuvo una buena calificación en la evaluación, en la primera evaluación que dimos, sí, de las 2 primeras semanas que se referían a sistemas de frenos, sí. Les felicito, sí, sigamos un poco revisando la materia que se va tratando, sí, con el fin de aprender. Bien, vamos a realizar, sí, como primer paso, sí, levantamos el neumático o elevamos el vehículo, sí, como vemos en la imagen de la izquierda. Para realizar esta inspección no es necesario que elevemos con demasiada altura, ¿sí? Al vehículo. Basta con que le elevemos de 1 a 2 pulgadas o 5 centímetros, ¿sí? El afán, como les venía diciendo, ¿sí? Como les mostré ahí en el vehículo, ¿sí? El fin que tiene esto es de que el neumático, ¿sí? Y todo el sistema, el conjunto de sistema de suspensión que está conjuntamente con el neumático, sí quede liberado, sí, netamente libre, sí, sin ningún peso que absorba, nada de tensiones. Entonces nosotros podemos realizar estas pruebas que vamos a ver el día de hoy, sí. Entonces, bien, una vez elevado, sí, siempre utilicen equipos de protección personal, sí, sus botas con puntas de acero, sí. Como les decía mi compañero, no está por demás recordar, sí, que debemos usar la protección adecuada para los distintos trabajos. Bien, luego también para asegurarnos, ¿sí? Tenemos estas torres, ¿sí? Que permiten que el vehículo no pueda moverse hacia ningún lado. ¿Ok? Una vez que nosotros hemos elevado el vehículo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es la primera revisión que les dije. Vamos a tomar al neumático por los opuestos, ¿sí? Una mano a la derecha, la otra mano a la izquierda, ¿sí? Y vamos a hacer un movimiento de izquierda hacia derecha, intentando mover el neumático de izquierda hacia derecha. Sí, con esto lo que verificamos, como les decía, son los terminales de dirección, ¿sí? Si estos terminales están firmes, ¿sí? Demuestran que no existe desgaste y están en óptimas condiciones, ¿sí? En el caso de que nosotros movemos, ¿sí? De izquierda a derecha con el vehículo totalmente elevado y sentimos que existe algún tipo de golpeteo, ¿sí? O movimiento, ¿sí? No firme, entonces nos dice que los terminales están dañados, ¿sí? Entonces debemos realizar un cambio de estos elementos. Bien, aquí tenemos, ¿sí? Un terminal de dirección, ¿sí? Todo este elemento es el terminal de dirección, ¿sí? Y ahí, como habíamos visto en la clase de ayer, ¿sí? Hay distintos tipos de terminales, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, aquí vemos que tiene una toma para poder ingresar grasa a este elemento, ¿sí? A la rótula del terminal, ¿sí? Bien, entonces si vemos que tiene juego, ¿sí? Cuando nosotros realicemos el movimiento de izquierda a derecha, ¿sí? En este elemento, ¿sí? En este eje, vamos a escuchar un golpeteo, ¿sí? O como que la llanta tiende a moverse y suena en esta parte, ¿sí?
Entonces verificamos si este elemento y de ser necesario debemos reemplazarlo. Bien. Bien, como les decía, si necesitamos cambiar el terminal, un poco mejor se aprecia acá, simplemente quitamos el seguro de aquí, extraemos, aquí también tiene un seguro, este de aquí, es una especie de laina, simplemente la enderezamos y sale hacia uno de sus extremos. Luego giramos el tornillo, perdón, giramos el perno, el perno guía, del perno guía, ¿sí? Y extraemos totalmente la tuerca, extraemos la tuerca del perno guía, ¿sí? Una vez extraída la tuerca, aquí dentro de esto tenemos un labrado, ¿sí? Por lo que este elemento no va a salir de manera muy, muy fácil, ¿sí? Necesitamos utilizar un elemento adicional, ¿sí? Que nos permite fijarlo aquí, ¿sí? Y empujar este elemento hacia abajo, ¿sí? Entonces, pues, realizaríamos la extracción, ¿sí? de esta parte del terminal y luego debemos girar, ¿sí? Porque aquí tenemos otro labrado, ¿sí? Una guía como sabemos, este tipo de terminales son regulables, ¿no? Entonces tiene pernos que nos permiten, perdón, un labrado, ¿sí? Que nos permite realizar este ajuste o desajuste. Entonces le giramos y extraemos este terminal. Una vez extraído, simplemente colocamos el nuevo. Como recomendación, ¿sí? Una vez que nosotros sepamos que debemos cambiar este elemento, ¿sí? Marquemos, ¿sí? O midamos desde aquí hasta aquí, ¿sí? Cuánto mide para el nuevo elemento, ¿sí? Colocarlo de la misma manera, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, cuando realicemos igual la compra, ¿sí? Mucho ojo en que este tipo de terminales sean totalmente idénticos, ¿sí? Si tiene algún tipo de variación en la longitud, obviamente ya no nos sirve, ¿sí? Tenemos que reemplazarlo por un componente que sea idéntico al original, ¿ok? Aquí tenemos el terminal, ¿sí? Aquí tenemos con la tuerca y contra tuerca, como les decía, y aquí puede apreciar mejor, ¿sí? Cómo lo está extrayendo, ¿sí? Al terminal de la dirección, ¿sí? Aquí tiene el labrado, como les decía, le empuja hacia arriba, ¿sí? Bien. Como les comentaba, ¿no? El sentido de que ustedes marquen esta distancia es para evitar un poco, ¿sí? Que el vehículo avance sin la alineación correcta. Bien. Bien, una vez que hemos realizado la revisión, ¿sí? Como les decía, del neumático en sentido izquierda-derecha, ¿sí? Debemos realizar la revisión, en cambio, de adentro hacia afuera, ¿sí? Que nos permite verificar el estado de las rótulas, ¿sí? Entonces, como vemos en la imagen, si aplicamos presión acá y jalamos debajo, aplicamos presión abajo y jalamos encima. Entonces, vemos si es que tiene oscilación o no tiene oscilación el neumático, ¿sí? Con esto, perdón, con esto, ¿sí? Verificamos si las rótulas están en buen o mal estado, ¿sí? Como vimos en el vehículo, en el Vitara, ¿sí? Tenía una mesa inferior, ¿sí? Es casi como esta. Y aquí tenemos una rótula, ¿sí? En esta mesa, ¿sí? Cuando nosotros realicemos esa prueba, ¿sí? Verificamos el estado de esta rótula inferior. También verificamos el estado de la rótula del terminal, ¿sí? Con estos movimientos, ¿sí? ¿Qué más? Ya, eso es en cuanto, ¿sí? Lo que debemos revisar del terminales y rótulas, ¿sí? Con una simple inspección visual y práctica, ¿sí? Moviendo el neumático de izquierda a derecha o de adentro hacia afuera, ¿sí? Bien,
continuemos. Sí, un poco vamos a hablar el día de hoy de los mantenimientos preventivos, ¿sí? Y cada qué kilometraje se realiza. Si bien es cierto, si esta tabla ya la revisamos, ¿sí? Un poco realicemos una pequeña retroalimentación, ¿sí? Para que ustedes tengan noción ya de los dos sistemas, ¿sí? De dirección y de suspensión. Bien, iniciamos con el sistema de dirección, ¿sí? Como vemos, el líquido de la dirección, ¿sí? El líquido de la dirección debemos cambiarlo, ¿sí? Cada 40.000 kilómetros y realizar una inspección cada 10.000, ¿sí? Ojo aquí, la inspección, si bien nos recomienda cada 10.000 kilómetros, ¿sí? Como les comento, es un estándar, ¿sí? No por ello, si debemos regirnos, ¿sí? A este tipo de inspección, ¿sí? Por ejemplo, les pongo mi caso, ¿sí? Siempre debemos revisar, ¿sí? De manera diaria, niveles de los líquidos, ¿sí? Nivel de aceite, nivel de líquido de frenos, nivel de líquido hidráulico, para verificar que previo a utilizar nosotros el vehículo, si este esté en óptimas condiciones, si, o si ya nos percatamos de que ha disminuido en cierta cantidad de estos líquidos o los depósitos donde están estos líquidos, ¿sí? Entonces ya sabemos que nuestro vehículo puede llegar a dañarse, ¿sí? Entonces si ya existe algún tipo de pérdida, ¿sí? Lo mejor es justamente verificar cuál es el sistema dañado, si realizar el reemplazo, pueden ser orines, si puede ser empaques, entonces realizar ese cambio para evitar un daño más costoso, ¿sí? En el caso de que se nos fuera, ¿sí? En un supuesto caso de que se fuera o nos quedábamos sin ningún tipo de líquido en el sistema hidráulico, si la bomba trabajaría en seco y se daña, ¿sí? Estas bombas, si son un poco costosas, ¿sí? Eh, entonces lo que evitamos, ¿sí? Revisando o realizando esta inspección diaria como recomendación personal, ¿sí? Es que evitarnos mantenimientos correctivos, ¿sí? O daños mucho peores, ¿sí? Entonces lo que les recomiendo es una revisión diaria de fluidos, ¿sí? Bien, en cuanto a la alineación, balanceo y rotación de neumáticos, ¿sí? Ya vimos los tipos de rotación, ¿sí? Pueden ser en cruz, pueden ser lineales, ¿sí? O podemos usar, si tenemos los 5 neumáticos nuevos, ¿sí? Para que el desgaste sea igual en los 5, ¿sí? El último neumático ingresa por la llanta, siempre la posterior derecha. Ingresa por ahí y luego realizamos el cambio en cruz, ¿sí? Cada 10.000 kilómetros hacemos esto y lo que obtenemos es desgastar los 5 neumáticos de manera equilibrada, ¿sí? Bien, en cuanto a la alineación y el balanceo, sí, si obviamente realizamos un viraje del neumático y vemos que este no está desgastándose de forma regular, ¿sí? Lo que debemos realizar es una alineación y balanceo. Bien, luego la inspección de los terminales y brazos de dirección. ¿Sí? También se la debe realizar cada 10.000 kilómetros. Si la inspección que hacemos son las que ya vimos, elevamos el vehículo, ¿sí? Y movemos las llantas de izquierda a derecha o de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces con esto conseguimos ver si los terminales y rótulas están en óptimas condiciones. Muy bien. Continuando, ¿sí? Ya habíamos visto los mantenimientos de dirección, ¿sí? Ahora vamos a ver los mantenimientos preventivos. Cada qué kilometraje se debe realizar, pero en la suspensión. Bien, aquí en esta tabla podemos apreciar de igual manera, la tabla va en intervalos de 10.000 kilómetros, ¿sí? Los amortiguadores se debe realizar una inspección cada 20.000 kilómetros, ¿sí? Si bien es cierto, cuando nosotros realizamos una inspección de frenos, también verificamos el resto de elementos, ¿verdad? Porque están justo al lado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros realicemos este tipo de inspección, ¿sí? Lo que vemos es si no existe
sin ninguna pérdida de líquido, en el caso de ser un amortiguador hidráulico, ¿sí? O en el caso de que sea un amortiguador de aire, y vamos a notarlo mucho más porque tiende a bajarse, ¿sí? La posición del vehículo, que regularmente, por ejemplo, de unos 5 centímetros desde el neumático hacia el, hacia la cabina, ¿sí? Entonces, si es de unos 5 centímetros, ¿sí? O hacia los faldones de los lados, eh, si esta distancia baja, sí, obviamente nos vamos a dar cuenta, entonces ya sabemos que tenemos daño en algún amortiguador. O más aún, si lo vemos inclinado hacia alguno de los lados, puede ser una de las causas. Sí, en el caso de tener un amortiguador hidráulico, sí, o queremos probar un amortiguador, sí, lo que se sugiere es realizar una presión, sí, y este vehículo debería descender, subir y regresar a su posición original. Sí, es una revisión de tipo empírica, sí, para saber si está en buen estado el amortiguador. Bien, como nos dice, inspección cada 20.000, pero podemos hacerlo cada 10.000 como los frenos, ¿sí? Y cada 50.000 es lo que recomienda, ¿sí? Estandarizadamente un fabricante que se realice este cambio de estos elementos, ¿sí? Como les digo, esto ya dependerá del uso, de las condiciones y del tipo de amortiguador, ¿sí? Que estemos usando, ¿sí? Va a variar este kilometraje para el cambio, ¿sí? Bien, en cuanto a rótulas y guardapolvos, ¿sí? La inspección igual se realiza cada 20.000, ¿sí? Pero estos elementos, como vemos, hasta los 100.000 kilómetros no requieren que se realice ningún tipo de cambio, ¿sí? Solamente una inspección. Cuando este elemento ya esté o presente algún tipo de desgaste, se realiza el cambio. Los bujes de mesas de suspensión, ¿sí? Mesa superior o mesa inferior, ¿sí? Estos bujes, de igual manera, debemos realizar una inspección, ¿sí? Pero no se realiza el cambio sino cuando estos ya presentan un desgaste superior. Lo mismo sucede con los bujes de las ballestas, ¿sí? Como vimos el día de hoy en la camioneta, ¿sí? Son esos bujes, los elementos que alivian, ¿sí? El impacto porque por dentro tienen un recubrimiento de caucho, ¿sí? Bien, y para terminar, ¿sí? Un poco los neumáticos, ¿sí? La banda de rodadura y la presión debemos revisarlas diariamente, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Sí? Un poco, si somos muy perceptibles de manera visual, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta porque empiezan a generarse, si en los neumáticos ya se empieza a desinflar un poco, una especie de bombitas, ¿sí? O se ve que el neumático, ¿sí? Tiene otro tipo de forma, no recta, sino con más bien ovalada a los lados, ¿sí? Es una de las inspecciones que vemos, ¿sí? Otra es cuando nosotros sentimos que el volante, ¿sí? Se siente un poco con más dureza, ¿sí? También es un indicador de que los neumáticos, ¿sí? Les falta presión. O cuando estamos yendo a un poco más de 80 kilómetros por hora, ¿sí? Cuando se escucha ese sonido como de goma pegada, ¿sí? Como un sonido como de aspiradora, ¿sí? Que va realizando el neumático con la calzada, ¿sí? Si el vehículo está alineado y balanceado de la manera adecuada, sí puede ser por este tipo también de que el neumático está con falta de presión. O bien, si está mal alineado o no ha sido alineado y balanceado, ¿sí? Por el desgaste que tiene irregular, ¿sí? También produce un tipo de sonido, ¿sí? Entonces debemos realizar una inspección diaria, ¿sí? Del neumático, ¿sí? Y de la banda de rodadura para ver si el desgaste es regular, ¿sí? Caso contrario, deberíamos
alinear, balancear y previo a esto realizar una rotación, ¿sí?, de los neumáticos. Pues bien, muchas gracias por lo que nos estabas diciendo y les quiero hacer un pequeño video para que puedan ver, apreciar un poco más lo que es el cambio de estos elementos, de lo que les estaba diciendo. Entonces, denme un minuto para poder presentar. Bien. Muy bien, pues estábamos viendo un poquito qué eran estos sistemas, ¿no? Entonces voy a presentarles unos videos para que tengan una pequeña apreciación mejor de estos aspectos, ¿no? Pues bien. Ok. En este video lo que les quiero presentar es el tipo, en este caso, de la camioneta cuando está desplazándose, ¿no? En una carretera, ¿no? Entonces, bien, quiero hacerles caer en cuenta cómo funciona todo este tipo, todos estos elementos, ¿no? Mira, aquí está el uso de las ballestas conjuntamente con el eje y el diferencial, ¿no? Bien. De igual manera, contamos con lo que son estos elementos, los amortiguadores de color rojo, ¿no? Para que tengan una mejor apreciación de cómo se da este tipo de conducción en estas camionetas en lo que sería ya un tipo de terreno. Bien, sabemos que va absorbiendo las irregularidades del camino. Entonces aquí tenemos, si ven cómo se hace este tipo de absorción, ¿no? Aquí juega un papel importante la amortiguación y las hojas de ballesta que les estaba mencionando. Muy bien. Vamos a ver otro pequeño video para que puedan apreciar un poco mejor. Ok. Bien, aquí tenemos lo que sería de igual manera un desmontaje, ¿no? En este caso de las ballestas. En ocasiones también se retira lo que es el neumático, o lo que es la llanta en sí en general, para que tengamos una mejor apreciación del elemento que vamos a sustraer. En este caso, las hojas de ballesta. Pues bien, contamos aquí con lo que serían algunas herramientas. Estamos en un taller, se logra apreciar. Pues bien, aquí en este caso se va a hacer el cambio de un buje, ¿no? De lo que sería la hoja maestra. Vamos a ir viendo un poco lo que es el despiece, ¿no? Aquí se logra apreciar, pues bien, aquí. Bien, esto es lo que decíamos, la hoja principal, la hoja maestra, ¿no? Entonces se quita lo que es este tipo de tuerca en forma de pasador para poder sustraer el elemento. Si vemos aquí también, aquí está haciendo caso omiso de lo que es uno de los elementos vitales, que es los guantes, ¿no? La protección. Pero bien, en fin, aquí vemos cómo ya va saliendo y nos encontramos con lo que es el buje de la hoja maestra, ¿no? Lo que está señalando aquí. Para que tengan una mejor apreciación. Ok, entonces vamos a ver lo que sería el cambio de los nuevos cauchos, ¿no? De los nuevos bujes, a comparación de los otros que ya sufren un desgaste, como vemos aquí, ¿no? Entonces, para que tengan esa apreciación. Aquí ya sufre, ya prácticamente ya no sirve. Esto puede generar bastante ruidos en lo que es en sí al momento de la conducción.
aquí vemos un poco apreciación de lo que es un tipo de engrasante, ¿no? Un tipo de grasa sintética que se ponen estos elementos, ¿no? Esto con el fin de que no exista al momento del acople sea un poco mejor poderlos introducir en los orificios donde tienen que ir. Bien, ahí vemos cómo está poniendo el elemento. Ok, y se está preparando para nuevamente colocarlo en su lugar, ¿no? Ok, una vez que ya se colocó el nuevo elemento, entonces se realiza lo que es el ajuste nuevamente. Pues bien, esto se lo hace en la parte de arriba y en la parte de abajo donde van los pernos de sujeción. Bien, esto era un pequeño video para que tengan un poco mejor el concepto de lo que es este tipo de cambios, ¿no? Este tipo de sustituciones. Perdón, un momento, déjenme. Ok. No sé si quieres acotar algo más, Jordi, te doy la palabra. Gracias. Sí, bien. Ya para concluir, sí. Como vimos en los videos y un poco mejor entendimos lo que se refiere a este tema de las ballestas y amortiguadores, ¿sí? Bien, ya para concluir, sí, como les digo, vamos a hablar un poco, ¿sí? Del purgado del sistema de dirección, ¿sí? Es similar de cierta forma al purgado que habíamos revisado en cuanto a frenos, ¿sí? La gran diferencia, sí, es que en este caso, ¿sí? En ciertos sistemas no tenemos una purga, ¿sí? Hay sistemas de dirección hidráulica que sí lo tienen, poseen una purga para realizar este tipo de procedimientos, sí, pero comúnmente no se tiene este elemento, ¿sí? Como les comento, hay distintos tipos de asistencia, sí, trataré un poco de explicarles, sí, lo general, sí, un poco bien, ¿cómo se realiza este purgado? Sí, entonces siempre que vayamos a realizar este purgado, sí debemos elevar, ¿sí? La parte delantera del vehículo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros debemos notar que cuando apagamos nuestro vehículo, ¿sí? Si nuestra bomba es netamente mecánica, ¿sí? Es una bomba mecánica de tipo de accionamiento mecánico, o sea, que mientras gira el motor, ¿sí? Permite el giro de la bomba, ¿sí? Entonces notamos a las personas que ya conducen, ¿sí? Cuando el motor está apagado y posee una dirección hidráulica, el volante, ¿sí? Tiene más tensión o se vuelve más duro, ¿sí? Entonces esta dureza, ¿sí? Eh, obviamente es asistida por el líquido hidráulico cuando el vehículo netamente está encendido. Es por ello que para evitar este sobreesfuerzo en la dirección, en la cremallera, en la barra de dirección, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es elevar el vehículo, que las ruedas queden totalmente libres, perdón, para alivianar esta contrafuerza en los neumáticos, ¿sí? Levantamos el vehículo con el motor apagado, ojo, giramos el volante hacia un lado, ya puede ser esta izquierda o derecha, ¿sí? Como habíamos revisado, ¿sí? El, el ducto, ¿sí? O el depósito, perdón, el depósito, sí tiene dos ductos, uno de admisión, ¿sí? Uno que guía, ¿sí? O provee de líquido al sistema, y otro ducto que
que va igual al depósito, ¿sí? Y es el retorno de líquido hidráulico, ¿sí? Entonces aquí lo que hacemos es con una especie de bomba, ¿sí? O jeringuilla, ¿sí? En el caso de no tener una bomba de extracción, ¿sí? Lo que vamos a hacer es sacar todo el líquido que está en el depósito, ¿sí? Todo el líquido, ¿sí? Extraemos el líquido y luego colocamos líquido nuevo, ¿sí? En el depósito, ¿sí? En el depósito. Una vez que colocamos el líquido, ¿sí? En el caso de tener una bomba eléctrica, ¿sí? Una bomba eléctrica para la dirección hidráulica, ¿sí? Debemos girar, ¿sí? Perdón, debemos desconectar el cable de encendido, ¿sí? En el caso de tener una bomba netamente eléctrica. Pero si nuestra bomba es mecánica, ¿sí? Con asistencia del motor, ¿sí? No debemos realizar este proceso. Bien, como nos dice, siempre debemos revisar el depósito, ¿sí? Siempre, como lo hacíamos en el sistema de frenos, siempre debe estar en el nivel máximo, ¿sí? Bien, entonces, en el caso de que nuestra bomba sea de tipo mecánica, que es la más común, ¿sí? Lo que vamos a hacer, hay dos alternativas, ¿sí? La primera, ¿sí? Y la que más se utiliza es desconectar el retorno, ¿sí? Vamos a desconectar el retorno y lo vamos a poner en un depósito aparte. Con el vehículo apagado, ¿sí? Lo que hacemos es girar la dirección hacia el otro lado, ¿sí? Y va a expulsar, ¿sí? El líquido que estuvo en el brazo de dirección, ¿sí? Hacia el depósito. Entonces, como nosotros lo recolectamos en otro elemento, ¿sí? O en otro depósito, ¿sí? En otro contenedor, perdón, ¿sí? Entonces vemos que el nivel en cambio baja del depósito del líquido hidráulico, ¿sí? Y repetimos este paso completando el líquido, ¿sí? Giramos a la izquierda, ahora a la derecha, ¿sí? Y completamos el líquido. Con eso vamos extrayendo, ¿sí? Es un poco más demoroso, pero es mucho más seguro para la bomba, porque la bomba no va a trabajar, ¿sí? En ningún momento con aire en el sistema, ¿sí? Una vez que hayamos terminado, lo que hacemos es encender el vehículo, girar de izquierda a derecha para eliminar las pequeñas burbujas que ingresan y completar el líquido en el depósito. De esa manera realizamos el purgado, ¿sí? Es una de las maneras. Otra es como vemos en el texto, ¿sí? Nos dice que conectamos el cable de encendido, arranque el motor, ¿sí? Y movemos el volante de izquierda a derecha, ¿sí? Revisamos otra vez el nivel y seguimos rellenando, ¿sí? Esto lo hacemos en repetidos pasos, ¿sí? Este paso 6 y 7, rellenamos y revisamos, ¿sí? Entonces, este tipo de elementos, ¿sí? Perdón, este tipo de purgado, ¿sí? Es cuando nuestro sistema, ¿sí? Consta de una purga, ¿sí? En el sistema. Si tiene una purga, realizamos por medio de la purga, ¿sí? Como nos dice aquí, encendemos el vehículo, abrimos la purga y giramos el volante. Cerramos la purga, completamos el depósito, abrimos la purga, giramos el volante, ¿sí? De esa manera y repetidas ocasiones, ¿sí? Vamos a extraer todo el líquido sucio hasta que en la manguera corroboramos, ¿sí? Que exista la presencia de líquido hidráulico nuevo. Sí, no es muy complicado, sí, es un tema muy sencillo, sí. Y ojo, si es que en un caso ustedes van a realizar este tipo de cambio de líquido hidráulico, como les digo, recomendaciones, ¿no? Tengamos presente y verifiquemos qué tipo de sistema hidráulico o qué tipo de asistencia tenemos, ¿sí? Si este tiene purgas, tiene asistencia electrónica o cualquier tipo de asistencia extra que pudiera tener el vehículo, ¿sí? De ser el caso, si tenemos un manual de fabricante, un manual de taller del fabricante, entonces nos ayuda mucho mejor porque ahí tenemos, sí, la guía técnica para poder realizarlo, ¿sí? Como les comentaba, cada vehículo es un mundo diferente, ¿sí? Entonces tener mucho cuidado en eso.
Muy bien. Bien, muchachos. Les había escrito, sí, no sé si alguien tiene algún tipo de pregunta así de la clase de hoy. Sí. El día de mañana ya ingresamos netamente a los mantenimientos que debemos hacer, sí, con las precauciones técnicas y la seguridad que lo merita, ¿no? Entonces, no sé si tienen preguntas, sí. Muy bien. Les comento, sí, me informaron el día de hoy, sí, que, a ver, las hojas que ustedes nos enviaron, sí, de las inscripciones, sí, no están firmadas y necesitamos de esas firmas para que la gestión en cuanto a los certificados que van a obtener, ¿sí? Lleguen más, de manera más agilitada, ¿no? Para no estar esperando hasta el último, sí, y luego tener inconvenientes en sus certificados, ¿sí? Como veo, si ustedes son las personas que van a obtener el certificado, ¿sí? Lo que necesitamos es que nos ayuden. No sé si ustedes poseen de una firma electrónica, ¿sí? Entonces, para que le adjunten su firma en el documento que les envíe de inscripción, ¿sí? Si ustedes no disponen de firma electrónica, si no hay ningún inconveniente, lo que necesito es que nos ayuden firmando en una hoja en blanco, ¿sí? O sea que no, me refiero a que no sea ni cuadriculada ni de líneas, ¿sí? Netamente en una parte que sea en blanco. Realicen su firma, le tomen una fotografía y nos envíen por medio del chat. Sí, con eso nosotros adjuntamos esa evidencia de que ustedes son las personas que se inscribieron, sí, y van a obtener este tipo de certificado al finalizar el curso. ¿Sí? Entonces, por favor, que nos ayuden enviando eso. Si para eso van a tener unos 5 minutos y que nos ayuden enviando esa información. ¿Sí? El señor Gavilanes. ¿Sí? Sí, profe. ¿Cómo está? Bien, Ah, coménteme qué le pareció la clase. ¿Le tuvo alguna duda o algo? pues sí, profe, sí me pareció excelente, aunque me pude conectar desde las 8 porque no tenía internet, profe. Chuta. Bueno, yo, como saben, sí, usted maneja muy bien la plataforma, ¿no? Ahí Sí, tiene profe. ahí le voy a subir la clase y un poco para que vea lo que estábamos tratando al inicio, ¿sí? Le comento al inicio de la clase lo que hicimos es una inspección visual, ¿sí? En un vehículo real, aquí en mi domicilio, ¿sí? Para que ustedes tengan más noción de los elementos que aquí tratamos, ¿no? Señor Cavilanes, por comentarle que en la plataforma, ¿sí? Hay una tarea que le falta subir a usted. Sí, es el taller uno me parece. Sí, por favor, que me ayude revisando el aula virtual y subiendo ese PDF que falta. Sí, Ya, profe. por favor. Muchas gracias. Y El, me el- ayuda con la... profe, Dígame. una, el primer deber, ¿cuál es? Ya, verá, el que dice resumen EPB, ese le sube donde dice Ya, resumen EPB. Sí, todos los archivos están con el nombre de donde deben subir. Sí, test ya, 1, evaluación 1. El taller que le falta a usted es taller uno me parece. Sí está en el chat, ahí le envié yo el taller ese. Entonces, para que usted le pueda subir y nosotros le adjuntamos la nota. ya listo, profe. Ya, y no se olvide de la firma, sí. Y firmen en un papel si es que no disponen de la firma electrónica y nos envían por medio del WhatsApp, porque el día de hoy, a más tardar, tenemos que enviar esa información. Sí, Ya, profe, ya le envié. ya, muchas gracias. Bien, el señor Morejón, ¿sí? Sí, profe. ¿Cómo estás?
¿Tuviste algún inconveniente con la plataforma? No, sí entendí, incluso ayer mandé el deber. Ya, muy bien. Entonces, como les comento, ¿no? Ya nos vamos a manejar por medio de la plataforma. Sí, ahí igual ya está una actividad que vamos a hacerla el día de mañana. Sí, se habilitará mañana, obviamente, de los temas que hemos venido viendo. Sí, como va a ser un taller, va a ser, o sea, es un cuestionario, ¿no? Es un taller, va a ser guiado, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estar conectados para que ustedes puedan resolver cualquier o preguntar, si cualquier inquietud que tengan. ¿Sí? Entonces, señor Morejón, igual para que me ayude con su firma, ¿sí? En una hoja en blanco, ¿sí? Y, y nos envía el chat para poder enviar esa información. Bueno, profe. Ya, gracias. Bien, el día de hoy daríamos por concluida la clase. Sí, nos vemos el día de mañana. Y cualquier novedad, como saben, coméntenos si tienen algún tipo de duda para nosotros poder guiarles. Sí, gracias y nos veríamos mañana. ¿Qué más, mijín?